Imagina que fallas tu examen 4 veces. Frustrado, deprimido, empiezas a tener visiones. Ves a un hombre con una barba dorada que te dice a tú que eres su segundo hijo y que tienes una misión divina. ¿Qué harías? Pues Hans Byung-hwan, un joven de familia campesina, creyó que estas visiones le decían que a él era el hermano menor de Jesucristo y se propuso derrocar al emperador de China. Esta es la increíble y sangrienta historia del reino celestial de la Gran Paz. Un movimiento que causó la muerte de millones y cambió la historia. Continuamos nuestro viaje en la China del siglo XIX. El desarrollo del conflicto. Para entender la rebelión Taiping, primero hay que recordar el contexto. La dinastía Qin estaba en crisis total. Tras perder la primera guerra del opio contra los británicos, el gobierno chino fue forzado a firmar tratados que debilitaron su poder y generaron deudas gigantescas. Para pagar, subieron los impuestos, lo que afectó duramente a los campesinos más pobres. La situación se agravó con desastres naturales, hambruna y la llegada de productos manufacturados europeos que dejaron a muchos artesanos sin trabajo. El opio continuaba causando una crisis de salud y pobreza sin precedentes. En medio de este caos, un joven de la etnia Hakka llamado Hans Byung-hwan, después de fracasar en los exámenes imperiales, se encontró con un panfleto cristiano. Byung-hwan comienza a tener visiones. En estas visiones se le aparecían un anciano y un hombre joven que le decían que la gente ya no rendía culto a él y que estaban ofreciendo culto a los demonios. En otro trance en 1843, el mismo hombre anciano lo nombró a Byung-hwan como cazador de demonios. Byung-hwan creyó que el anciano de las visiones era Shangdi, el emperador celestial, y que el hombre joven que le acompañaba en las visiones era Jesucristo, su hermano mayor. La razón de estas visiones para Byung-hwan era que él era el hermano menor de Jesucristo y que había sido enviado por el emperador Shangdi a la tierra para erradicar a los demonios y el culto al demonio, restableciendo así el mandato del cielo. Convencido de que los demonios eran los manchúes y su dinastía, rompió con el confucianismo. Debido a que, según la doctrina de Confucio, había sido pervertida por los manchúes para tiranizar China, comenzó a destruir estatuas y libros confucianistas imperiales. A la vez que empieza a predicar el nuevo mensaje, mientras Byung-hwan predicaba a su primo y compañero, Feng Yunsan, fundó la Sociedad de Adoradores de Dios, una red que unió a los campesinos desfavorecidos, especialmente a los de la etnia Hakka que sufría discriminación. Esta sociedad creció rápidamente, se militarizó y comenzó a luchar por sus derechos. A comienzos de 1851, 20.000 soldados campesinos se concentraron en el pueblo de Jintian e inician una rebelión, después de una serie de victorias contra las tropas imperiales. El 11 de enero de 1851 proclamaron oficialmente la fundación del Reino Celestial de la Gran Paz y Hans Byung-hwan fue nombrado Rey Celestial. El 19 de marzo de 1853, el ejército campesino, que ya sumaba 500.000 de soldados, tomó la ciudad de Nankín, a la que rebautizaron como capital celestial. La victoria fue aplastante. Masacraron a todos los habitantes de etnia manchú que encontraron, declarando su movimiento como una lucha contra los invasores extranjeros del norte. La barbarie estaba comenzando. El reino celestial había nacido. Hans Byung-hwan era ahora el rey celestial y millones se habían convertido en sus seguidores. Se buscó poner en práctica las ideas de Byung-hwan plasmadas en textos como doctrinas sobre la salvación del mundo con un fuerte contenido social revolucionario. La tierra se repartiría entre hombres y mujeres por igual, según el tamaño de la familia, sin distinción de sexos. La propiedad cumpliría una función social, con un sistema de distribución equitativa de productos y trabajo comunal. Bajo la supervisión de una burocracia religiosa o política, se establecía que nadie en el imperio podrá poseer una propiedad privada, ya que todo pertenece a Dios. Aunque estas eran ideas utópicas y solo se aplicaron parcialmente, el gobierno funcionó bien durante una década en las zonas bajo el control del Reino Celestial, mejorando las condiciones de la población rural al reducir la presión fiscal. Mantuvieron un orden interior y alentaron el comercio con las bases europeas costeras, cuyos mercaderes occidentales veían el movimiento con simpatía por debilitar al imperio Qing, pero lo que parecía el inicio de un nuevo orden. Pronto se convertiría en una de las guerras civiles más sangrientas de la historia mundial. Por un lado, sus líderes, que antes eran campesinos, pronto cayeron en la corrupción y el lujo, copiando los mismos defectos de los que tanto se quejaban de los Qing. Esto erosionó la moral y el objetivo original de la rebelión. La organización del reino, similar a la extinta dinastía Zhou con múltiples reyes controlando los territorios, generó graves disputas internas. Un ejemplo clave de esta decadencia fue la masacre de Tianjin en 1856, donde Yang Xiuqing, nombrado rey del este, intentó usurpar el poder de Hans Byung-hwan.
Zhuguan, sintiéndose amenazado, ordenó la ejecución de Yan, lo que desencadenó una purga violenta en la que murieron millares de seguidores y debilitó fatalmente al liderazgo Taiping. Esta masacre interna fue un punto de inflexión que minó la unidad del movimiento. Por otro lado, la dinastía Qin, al principio superada, se reorganizó y formó un ejército moderno leal al emperador. En 1860, con el final de la Segunda Guerra del Opio, de la que hablaremos en el siguiente video, las tropas y recursos imperiales se concentraron por completo en aplastar al reino celestial. Ante esta situación explosiva, Gran Bretaña y Francia mantuvieron una posición de neutralidad, al menos en los papeles. En la práctica, se decantaron por ayudar al emperador Qin. ¿La razón? Sencillo. Los informes de los diplomáticos europeos en Nankín sobre la prohibición del opio y la visión heterodoxa del cristianismo de los Taiping los llevaron a no apoyar el reino celestial. Entonces, les proporcionaron al ejército Qin armamento moderno y entrenamiento. También crearon una unidad de mercenarios conocida como el Ejército Siempre Victorioso que luchó junto al ejército de los manchúes. Esta combinación de factores, desde las disputas internas del reino celestial hasta la modernización del ejército imperial y el cambio en la postura de las potencias extranjeras, fue decisiva en el desarrollo y el desenlace de la guerra. En el año 1862, las tropas del Reino Celestial atacan Shanghái, pero son repelidas por las fuerzas de los Qing. Combinadas con el apoyo de las tropas del ejército Siempre Victorioso, al mando de los británicos. A partir de la defensa de Shanghái, el ejército leal a los Qing comenzará la ofensiva. El plan era avanzar desde Shanghái hasta Nanjing, tomando todas las ciudades que hubiese en el camino. Primero avanzan sobre la ciudad Cixi. Esta ciudad había sido fortificada por el ejército celestial y era una de sus principales defensas. Navíos británicos apostados en la costa colaboraron bombardeando sus muros. Luego las tropas del ejército Siempre Victorioso iniciaron el ataque terrestre, logrando la victoria. El avance de las tropas leales al emperador continuó hacia la ciudad de Suzhou, que era la llave maestra para llegar a Nanjing. Tras atacar varias fortificaciones cerca de la ciudad de Suzhou, el ejército Siempre Victorioso y las tropas del general Liang San cercan la ciudad e inician un prolongado asedio. Dentro de Suzhou, los altos mandos del Reino Celestial no se ponían de acuerdo sobre cómo proceder, mientras que la mayoría barajaba la posibilidad de rendirse e intentar negociar condiciones favorables para ellos y sus súbditos. Algunos, como el general Tan Shao-wan, sostenían que había que luchar hasta la muerte, para ayudar a que los altos mandos del Reino Celestial, conocidos como los Ocho Reyes, se decantaran por la rendición pacífica. Las tropas de los Qing hicieron una oferta: perdonar la vida de todos los mandos y soldados, además de permitir que los funcionarios del Reino Celestial pudieran continuar con sus cargos de gobierno. El acuerdo también incluía ejecutar al general Tan Shao-wan, ya que nunca aceptaría una rendición. Las autoridades del Reino Celestial cumplieron su parte del trato. Asesinan a Tan Shao-wan y envían su cabeza como prueba. Al día siguiente, las tropas leales al emperador Qin entran a la ciudad sin encontrar resistencia. Incluso las puertas de la ciudad son abiertas para permitirles el paso. Pero las tropas del emperador Qin no cumplirían su parte del trato. Con el pretexto de festejar el fin de la batalla, se organizó un gran banquete entre los generales victoriosos y los 7 reyes restantes. En medio del banquete, Liang San ordenó que los reyes fueran ejecutados. También ordenó la ejecución de todos los soldados rebeldes. Se estima que entre 20 y 30.000 soldados prisioneros fueron ejecutados. Algunas crónicas describen cómo las aguas de la ciudad se volvieron rojas por la sangre de los ejecutados y cómo los cuerpos sin vida flotaban y se apilaban en algunos canales de la ciudad. Con la caída de la ciudad de Suzhou, el camino hacia Nanjing estaba libre. El 30 de mayo de 1862, la ciudad de Nanjing, la capital celestial, fue rodeada. Durante 2 años, las fuerzas Qin mantuvieron un asedio sobre la capital celestial. Una estrategia de paciencia que pondría a prueba la resistencia de ambos bandos. Mientras la ciudad se desangraba lentamente, algunas tropas del Reino Celestial intentaban tomar otras grandes ciudades, como Xi'an, que eventualmente podrían servir de segunda capital. Aunque ninguno de estos intentos tuvieron éxito. El 1 de junio de 1864, más de 2 años después de iniciado el asedio contra la capital celestial, el rey celestial Long Zhuguan murió debido a una intoxicación por haberse alimentado principalmente de frutos silvestres. Sin comida y con algunos de los altos mandos muertos, el ejército celestial quedó prácticamente desmantelado. El 19 de julio de 1864, las puertas de Nanjing se abrieron y las tropas leales a los Qing ingresaron sin ningún tipo de resistencia, y la masacre comenzó. No solo los soldados rendidos y los mandos del Reino Celestial
sino que ancianos, mujeres o niños fueron brutalmente ejecutados. Según relatos de la época y algunos pocos registros conservados, se estima que alrededor de 2.300.000 personas fueron brutalmente ejecutadas. El 19 de julio de 1864 marcó el fin de una era, pero también el comienzo de profundos cambios. El reino celestial, aunque derrotado, dejó un legado que sacudió los cimientos del poder imperial Qing hasta sus raíces. Este conflicto fue como un espejo que reflejó la necesidad de China de encontrar un equilibrio entre su rica tradición y la modernización. El imperio Qing quedó como un gigante herido, luchando contra múltiples desafíos: el comercio del opio, la pobreza generalizada, rebeliones campesinas y la creciente presión de las potencias extranjeras. En medio de esta tormenta, emergieron figuras como Liang San, quienes entendieron que las reformas no eran una opción, sino una necesidad. Y entre bambalinas una figura fascinante comenzaba a tejer su red de influencia, la emperatriz viuda Cixi. Su ascenso al poder marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en la historia china. Nos vemos en el próximo video continuando con nuestro viaje por el siglo de la humillación de China.